Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios bendiga a cada vida. Hoy estamos en nuestro programa Escuchando a la Iglesia. Hoy surgió, ¿no?, una pregunta, hermano Pablo. Un saludo cordial, mis hermanos, y trataremos de responder la pregunta con la Biblia. Amén. Amén. La pregunta de hoy es si Dios es universal. La respuesta no. Dios no es universal. ¿Por qué, hermanos, si Dios ha creado el universo y está en el universo? Dejemos que la Biblia nos enseñe. Amén. Muy bien. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Ya? A manera de introducción, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hoy vamos a entender por qué Dios no es universal. Para empezar, haremos una comparación con la nacionalidad. ¿Usted es boliviano? Sí. Entonces, ¿por qué es boliviano? Porque he nacido en Bolivia. Muy bien. Si nosotros decimos que Dios es universal, diríamos que Dios nació en el universo. Pero que la Biblia nos explique, ¿no? Sí. San Juan 1:1. Amén. La palabra de Dios dice así. Verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? La Biblia nos enseña: en el principio era el verbo. En el principio ya estaba Dios. Ahora, ¿qué es lo que marca el principio de algo y el final de algo? El tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace, se anota el tiempo, nació en tal fecha. Y cuando muere, se anota el tiempo, murió en tal fecha. Entonces, el creador del tiempo no es nada más y nada menos que nuestro Dios Todopoderoso. En el principio era el verbo. En el principio, cuando Dios crea el tiempo, ya estaba ahí Dios. Ahora, vamos a Génesis 1:1. Amén. La palabra de Dios dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. En el principio del tiempo, creó Dios los cielos. Los cielos es el espacio. El espacio, todo el espacio que hay. Todo el universo, todas las estrellas, las galaxias, las constelaciones que existen, creó Dios el espacio. Y la tierra representa a todos los planetas, la materia. ¿Ven? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es creador del tiempo, del espacio y de la materia. Amén. Eso está claro, y vamos a recalcarlo con otros versículos. Nehemías 9:6, Salmos 8:3, Job 9:8-9. Empecemos por Nehemías 9:6. Amén. Nehemías 9:6. La palabra de Dios dice así. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Interesante, mis hermanos, que diga los cielos de los cielos. Sí. Tú has creado, dice, el Señor lo ha formado. Amén. Salmos 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Miren, mis hermanos, nos muestra que Dios ha creado los cielos, plural, con la obra de tus dedos, dice, son la obra de tus dedos. Siguiente versículo, mi hermana, Job 9, del 8-9. Amén. La palabra de Dios dice así. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo las osas
el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Amén. Las Pléyades, mis hermanos, es reunión de estrellas. Dios hizo, dice la palabra del Señor. Y tenemos muchos más versículos, mis hermanos, que ustedes también pueden buscarlos y pueden estudiar la palabra. Que Dios es el creador del universo, del cielo y las estrellas. ¿Por qué decimos que Dios no es universal? Porque Dios no se sujeta, mis hermanos, a las leyes universales. Dios está por encima de estas leyes universales, del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Amén? Si decimos que Dios es universal, tendría que sujetarse a estas leyes y le estaríamos quitando a Dios sus cualidades, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Amén? Todo lo sabe, está en todo lado y todo lo puede. Miren, mis hermanos, decir que Dios es universal es decirle que no tiene estas cualidades. Por lo cual, estudiando la palabra, vamos a notar que Dios está por encima de las leyes universales del tiempo, de la materia y del espacio. Vamos a Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. Amén. Josué 10, 12 al 14. La palabra del Señor dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Miren, mis hermanos, Dios dice que el sol se pare, se detenga, se detuvo el tiempo, un día entero, casi un día entero, como dice la palabra del Señor, para que el pueblo de Israel pueda vengarse de sus enemigos. Amén. Entonces Dios está sobre la naturaleza, no respeta las leyes universales del tiempo, mis hermanos. Siguiente ejemplo, vamos a ver Isaías, capítulo 38, versículo 7-8. Amén. La palabra de Dios dice así: Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén. Otro ejemplo, mis hermanos, y la Biblia lo dice: Jehová hizo esto, nuestro Dios Todopoderoso, que retrocedió el tiempo. 10 grados retrocedió el sol. La Biblia lo dice, mis hermanos. Vamos con el siguiente ejemplo. Juan, capítulo 21, versos 22 y 23. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Miren, mis hermanos, hablando de Juan el Amado, del autor del Apocalipsis. ¿Cómo escribió el Apocalipsis? ¿Fue una visión? Aquí nos menciona que Dios le dijo que iba a ver cómo iba a venir por segunda vez nuestro Señor Jesús. Y se cumplió, mis hermanos. Pero notemos este detalle. No fue una visión. No fue como ver en un cine lo que hizo Dios con Juan, sino que lo llevó presencialmente, en cuerpo, en alma, lo llevó, mis hermanos, al futuro. ¿Por qué me atrevo a decir esto?
Porque Juan interactúa con su visión. Bueno, con el futuro, diremos, con los personajes de aquel tiempo. Notemos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Amén. 3 y 5. 3 al 5. 3 al 5. Amén. Y ninguno, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirando. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar tus 7 sellos. Amén. Notemos que el apóstol Juan estaba muy triste, dice, y viene un personaje, un anciano, y le dice, no llores. Está interactuando, mis hermanos. Él está presente en ese lugar en el futuro, mis hermanos. Eso también podemos verlo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 y 9, ¿no? Amén. Ahí dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, no me postré para adorar a los pies del ángel. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Amén, mis hermanos. Notemos que participa con las personas, interactúa. Entonces no es una visión, mis hermanos. Él está presente en ese momento. Está viviendo las cosas que están pasando en el futuro. Estamos hablando de un viaje en el futuro, mis hermanos. Ya escrito en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces notemos que nuestro Dios Todopoderoso no se sujeta al tiempo. Si quiere la detiene. Si quiere la retrocede. Si quiere va al futuro. ¿Por qué? Porque Él es creador del tiempo, del espacio y la materia. Él está sobre estas cualidades, sobre estas leyes espirituales. Digo, estas leyes físicas. Perdón. Amén. Entonces no puede ser universal, porque no está sujeto a las leyes físicas, mis hermanos. Gloria a Dios. Continuemos, mis hermanos, con el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Vamos a notar en este aspecto de la materia. Amén. Entonces, hermano, aquí decimos que Dios, entonces aquí con la palabra decimos que Dios no es universal. Es más, al decir universal le estamos quitando cualidades a Dios. Amén. Le estamos quitando ese dominio. No puede ser universal. Amén. Tendría que sujetarse a las leyes universales. Sí. Y no lo hace. Simplemente por eso. La alimentación de los 5,000 es otra ley, mis hermanos. Un cuerpo físico no puede ocupar el mismo espacio de otro cuerpo físico. Sí. ¿Bien? Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias,
Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Miren, mis hermanos, estamos viendo la multiplicación de 5 panes y 2 pececillos para 5,000 personas, 5,000 varones. Ahora, sus acompañantes no se mencionan, las mujeres y los niños, pero hay una multiplicación, un milagro. Dios no está sujeto a las leyes universales de la materia. ¿Eh? Muy bien, siguiente ejemplo. Juan, capítulo 20, verso 19. Amén. La palabra de Dios dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Notemos el detalle, que las puertas estaban cerradas. Los discípulos habían tenido miedo de los judíos y cerraron las puertas, pero Dios apareció en medio de ellos. No necesitaba puerta nuestro Señor Jesús. Podía atravesar la materia. No está sujeto. Dios no está sujeto a las leyes universales del tiempo, de la materia y del espacio. Muy bien, mis hermanos, yo creo que está respondida la pregunta. Dios no es universal. Notemos, para claridad, les animamos que busquen el diccionario. Tenemos aquí el Sopena, que dice: definición de universal: abarca todas las cosas que han sido creadas, menciona. Y Dios no ha sido creado. Entonces, no es correcto esta definición de universal. También muchos dicen que Dios es universal cambiando la palabra, porque católico significa universal. Pero estaríamos incorrectos diciendo que Dios es católico, porque Dios no es católico. Dios no es universal. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos, con la lectura del libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Para finalizar, mis hermanos, hablando de nuestro Señor Jesús, dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hablando de nuestro Señor Jesús, que por medio de Él somos salvos y alcanzamos gracia y misericordia. Amén. Amén, hermanos, que Dios bendiga esta enseñanza y pueda ayudarnos, ¿no?, en su vida espiritual. Que Dios bendiga cada vida. Amén.